Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada del producto con factor exponencial Euler y trigonométrico. Bueno, ya nosotros le hemos dado inicio al presente tema, en el cual encontramos ejercicios como estos donde tenemos un factor exponencial con base Euler por un factor trigonométrico con argumento Euler también. Estamos siguiendo una serie de ejercicios que tienen el mismo esquema. Lo que le estamos haciendo la variación es a la función trigonométrica para ver y lograr comparar todos estos ejercicios. Al final, simplemente la variación que sufre la función trigonométrica. Comencemos a desarrollar el presente ejercicio para ver de qué manera lo podemos abordar, teniendo aquí derivada de y con respecto a x. Sabemos que es igual a, aquí la derivada con respecto a x. Vamos a darle escritura inicialmente a lo que vamos a desarrollar. Euler a la 8x al cuadrado por coseno de Euler a la 3x. Bueno, vamos a desarrollar la derivada o hallar la derivada de ese producto. Una función exponencial de base Euler, una función trigonométrica con argumento Euler. Para dar efecto vamos a recordar lo que es la derivada de un producto. Recordemos que la derivada con respecto a x de u por v es igual a el primer término, que es u, multiplicado por la derivada con respecto a x del segundo término, en este caso que es v, más ese segundo término v por la derivada con respecto a x del primer término, en este caso u. En general, esta sería la fórmula para derivar un producto. Para tal efecto vamos a aplicar esa fórmula al presente ejercicio para ver de qué manera queda. Procedemos y quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a ese primer término, que es Euler elevado a la 8x al cuadrado por la derivada con respecto a x de ese segundo término, que es coseno de Euler a la 3x, más ese segundo término, que es coseno de Euler a la 3x, multiplicado por la derivada con respecto a x del primer término, que es Euler a la 8x al cuadrado. Entonces miremos detenidamente lo que estamos haciendo. Primer término, que es Euler a la 8x cuadrado por la derivada del segundo término más ese segundo término por la derivada del primer término. Bueno, estamos dándole estricto cumplimiento a la fórmula. ¿Qué viene ahora? Derivada del coseno, y acá tendríamos derivada de este exponencial con base Euler. Recordemos la fórmula de la derivada del coseno. Nosotros tenemos que la derivada con respecto a x del coseno de teta va a ser igual a menos el seno de teta por la derivada con respecto a x de teta. En general, esta es la fórmula para hallar la derivada del coseno.
y luego derivada de esta función exponencial con base Euler. Recordemos esa fórmula también lo que nos dice. Nos dice que si yo tengo derivada con respecto a x de Euler elevado a la v, esto va a ser igual a Euler a la v por la derivada respecto a x de ese v. En general, estas son las fórmulas que vamos a aplicar, la segunda y la tercera. Para tal efecto, desarrollemos el ejercicio, como es nuestra costumbre, al detalle, paso a paso. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a esta primera parte, Euler, elevado a la 8x al cuadrado, la dejamos igual por, recordamos la derivada del coseno sería menos seno de Euler a la 3x por la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a x de Euler a la 3x más coseno de Euler a la 3x por, aquí tenemos la derivada de este exponencial Euler, recordemos que es igual al mismo exponencial Euler a la 8x al cuadrado por la derivada con respecto a x de 8x al cuadrado. Miremos que, como todos los ejercicios, lo desarrollamos detalladamente paso a paso, sin omitir nada. Aquí nos encontramos nuevamente ahora con una derivada del exponencial Euler y derivada de la constante por la función en este caso. Esta fórmula ya la escribamos esta, recordamos esta fórmula y sabemos que si nosotros tenemos derivada con respecto a x de c por x, esto es igual a c por la derivada con respecto a x de x. En general, esto es lo que vamos a aplicar. Procedemos haciendo el ejercicio nuevamente al detalle, paso a paso. Esta primera parte la podemos dejar inicialmente igual, derivada de y con respecto a x va a ser igual inicialmente. Esta parte la podríamos dejar igual y quedaría entonces Euler a la 8x al cuadrado por menos seno de Euler a la 3x, aparte dejémoslo inicialmente igual, aquí derivada de Euler elevada a la 3x, derivada de Euler a la 3x, ya nosotros sabemos que es igual al mismo Euler a la 3x por la derivada con respecto a x de 3x. Más, aquí tendríamos coseno de Euler a la 3x, coseno de Euler a la 3x, que multiplica, aquí tendríamos Euler 8x cuadrado por, aplicamos la fórmula y nos quedaría 8 que multiplica derivada con respecto a x de x cuadrado. Y ahora nos estamos encontrando con la derivada de una constante por una función, ya la tenemos la fórmula, y la derivada de una potencia acá. Recordemos la fórmula de la derivada de la potencia. Decimos que si tenemos derivada con respecto a x de a a la n, esto es igual a n multiplica a la n menos 1. Bueno. Continuemos aplicando todos los procedimientos detalladamente. Aquí podemos aplicar propiedad conmutativa y quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a,
aplicando propiedad conmutativa, quedaría Euler a la 8x cuadrado por Euler a la 3x, aplicando esa propiedad conmutativa ahí, por menos seno de Euler a la 3x seno de Euler a la 3x, y aquí tendríamos, vamos a hacer el detalle, 3 por la derivada con respecto a x de x. Aplicando las propiedades al detalle, aquí podríamos aplicar propiedad conmutativa, sería más Euler elevado a la 8x cuadrado por este coseno que tenemos acá, coseno de Euler a la 3x, coseno de Euler a la 3x, Euler a la 8x cuadrado acá, toda esta expresión por 8 que multiplica la derivada de esta potencia sería 2x a la 2 menos 1. Recordemos de que siempre hacemos los pasos al detalle ciñéndonos a las fórmulas, muy detalladamente todos los procesos. Se acabaron las derivadas prácticamente. Aquí tenemos la derivada de x con respecto a x. Recordamos esta fórmula. Y tenemos que, si yo tengo derivada con respecto a x de x, recordamos que eso igual a 1. Siempre repito la fórmula, no importa que los ejercicios sean iguales o parecidos. Entonces reescribamos para ver por dónde vamos. Aquí quedaría entonces, podemos hacer propiedad conmutativa de una vez, y aquí sería derivada de y con respecto a x va a ser igual a, podemos mover el 3 y el 1, aquí derivada de x con respecto a x me da 1, lo movemos como propiedad conmutativa y me quedaría entonces 3 que multiplica derivada de x con respecto a x es 1, vamos a escribirlo, no importa el formalismo, por este Euler a la 8x al cuadrado por este Euler que está acá a la 3x por esta expresión, dejémosla quietica, menos el seno de Euler a la 3x. Dejemos esto inicialmente así, más, acá resolvemos y hacemos propiedad conmutativa. Decimos 8 por 2, 16, x, 2 menos 1, simplemente x a la 1, no es necesario poner el 1. Aquí sería por Euler a la 8x cuadrado por el coseno de Euler a la 3x. Vale. Miremos que es al detalle el ejercicio paso a paso. No hay afán en el ejercicio. Desarrollemos lo que está indicado ahí, que es una parte muy minuciosa, muy mínimo el desarrollo aquí, pero hagámoslo. Detalle, derivada de y con respecto a x. Aquí sería 3 por 1. 3, aquí no se ve mucho el cambio. Por, esto dejémoslo igual, Euler a la 8x cuadrado. Por Euler a la 3x por, esto casi ni se ve el cambio aquí, menos, no importa, dejémoslo así, seno de Euler a la 3x más, esto queda igual, 16x por Euler 8x cuadrado por coseno de Euler a la 3x. Bueno, ya el ejercicio y la línea que viene es la última. Podemos observar que es posible factorizar, puesto que tenemos Euler a la 8x cuadrado acá, y acá tenemos Euler a la 8x cuadrado. Por tal motivo factorizamos con respecto a Euler y el ejercicio quedaría. Derivada de y
con respecto a X va a ser igual a Euler elevado a la 8x al cuadrado que multiplica. ¿A qué multiplica? Multiplica a 3 Euler a la 3x, multiplica a 3 Euler a la 3x. Bueno, vamos a hacerlo así, por, esto dejémoslo aquí así, por menos seno de Euler a la 3x. Aquí sería más 16x por Euler a la 8x cuadrado, lo tenemos acá, que es el factor coseno de Euler a la 3x. Bueno, ya hemos factorizado y nos damos cuenta de que queda Euler elevado a la 8x cuadrado, factor de 3 por Euler a la 3x, que multiplica menos seno, vamos a ponerle a este, más bien aquí no le pongamos corchete, sino llave. Esto es una llave más bien al igual que acá, llave, porque acá tenemos un pequeño corchete. Menos seno, exacto, muy bien. De esta manera hemos llegado a la respuesta final de este ejercicio. Como es costumbre, lo tratamos de enmarcar en una cuadrícula para que sea más fácil ver el resultado. Muy bonito ejercicio. Ya es preferencia si querían poner primero la función trigonométrica y luego el exponencial. Ahí el orden no varía, pero prefiero ponerlo de primero. En el ejercicio anterior lo dejamos de segundo, es preferible porque es una constante. Tanto el Euler como el 3 son constantes y es preferible dejar las constantes primero que las funciones. Así como acá, este es un 16, bueno, muy bien. Este 16 quedó un poquito extraño. Jóvenes, los invito a que se suscriban a mi canal Profe Hannibal Chartuning, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y la física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en las actualizaciones permanentes. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Hannibal Chartuning Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.